La República Federativa de Brasil, como es su nombre oficial, es un país ubicado en Sudamérica y que tiene límites con todos los demás países de esta parte del continente, excepto con Ecuador y con Chile. Esto debido a que Brasil es el país más grande de América del Sur y de América Latina. Brasil también es el país más grande que tiene como idioma oficial el portugués y el único de las Américas. Además es una de las naciones más multiculturales y étnicamente diversas que existen. Esto debido a más de un siglo de inmigración masiva de todas partes del mundo. El país ocupa el tercer lugar en América Latina en llegada de turistas, solo superado por México y Argentina, con alrededor de 6.6 millones de visitantes extranjeros al año según datos del 2017, destacando principalmente por sus atractivos naturales, la aventura que supone conocerlo y su rica historia y cultura. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes sobre este majestuoso país, que estoy seguro que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Se cree que es probable que el nombre de Brasil se deba a un árbol que alguna vez creció de forma abundante a lo largo de la costa brasileña y el cual era muy valioso por su uso para teñir telas. Este se llamaba Pau Brasilia, que es comúnmente conocido como madera de Pernambuco o madera de Brasil, que a su vez es su árbol nacional. Número 2. Se han encontrado restos de humanos en Brasil que datan de alrededor de hace 11.000 años. Este territorio fue reclamado por los portugueses en el año 1500 cuando llegó el explorador Pedro Álvares Cabral. En este momento el territorio de lo que hoy es Brasil era habitado por varias tribus indígenas como los tupís, los guaraníes, los guets y los arahuá. Se estima que eran alrededor de 7 millones de personas seminómadas y que subsistían de la caza, la pesca y la agricultura. En los primeros 2 siglos de colonización, los grupos indígenas y europeos vivieron en una guerra constante, estableciendo alianzas oportunistas para obtener ventajas unos contra otros, y para mediados del siglo XVI el azúcar de caña se había convertido en la exportación más importante de Brasil, y los esclavos africanos en su principal importación. Esto duró hasta el siglo XVII cuando se descubrió oro, y este pasó a ser el principal producto de explotación, atrayendo aún más colonos de todas partes del mundo y generando constantes conflictos. Ya para finales de 1807, las fuerzas españolas y napoleónicas amenazaron la seguridad de este nuevo territorio portugués, por lo cual se decidió por parte de los reyes trasladarse de Lisboa a Río de Janeiro, y cuando terminó este conflicto, se exigía por parte de los tribunales el regreso de estos a Portugal, a lo cual les tocó hacer en 1821, debido a que revolucionarios habían tomado la ciudad de Oporto. No obstante, Juan VI de Portugal, quien era el actual rey, dejó a su hijo como regente del Reino de Brasil. Ya para esta época la tensión entre portugueses y brasileños empezaron a aumentar, esto debido a que se quería nuevamente convertir a Brasil en una colonia, y debido a que los brasileños no accedieron, el príncipe regente los apoyó y se declaró la independencia del país en 1822, creándose así el Imperio de Brasil con el príncipe Pedro como su primer emperador. No obstante, posterior a esto surgieron una serie de acontecimientos y revueltas por insatisfacción con el poder central, aunque se lograron superar. La esclavitud solo se abolió definitivamente hasta 1888 y la monarquía fue derrocada en 1889, pasando este territorio a convertirse en república. Los primeros gobiernos republicanos en Brasil eran una dictadura militar con el ejército controlando muchos aspectos de la política y manipulando las elecciones, o estos ejercían el poder a través de figuras como Getúlio Vargas, a quien se intentó derrocar en varias ocasiones, pero solo se dio el poder porque se suicidó en 1954 en medio de una crisis política. Luego de esto surgieron varios gobiernos provisionales y nuevamente un golpe de estado llevó al país a otro régimen hasta 1979, cuando el país comenzó un lento retorno a la democracia. En 1985 se celebraron elecciones, igual que en 1989 y en 1994, cuando ganó Fernando Henrique Cardoso, quien había logrado estabilizar la economía del país
país y por lo cual fue reelegido en 1998. A este lo sucedió Luis Ignacio Lula da Silva, quien estuvo por 2 periodos. Luego entró Dilma Rousseff, pero lamentablemente todos estos gobiernos tuvieron inconvenientes o señalamientos por corrupción. En la actualidad el presidente de Brasil es Jair Bolsonaro, quien asumió el cargo en enero del 2019. Número 3. Brasilia es la capital federal de Brasil y la sede del gobierno del Distrito Federal. Esta ciudad fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su arquitectura modernista y a su planificación urbana única y artística, y desde 2017 hace parte de la red de ciudades creativas. Brasilia es una ciudad cosmopolita, tiene alrededor de 124 embajadas, una amplia gama de restaurantes y una infraestructura completa lista para albergar cualquier tipo de eventos. Se destaca como un importante destino de negocios y turismo, recibiendo alrededor de 1 millón de visitantes por año, siendo algunas de sus principales atracciones los diversos proyectos arquitectónicos de Oscar Niemeyer y Joaquín Cardoso. Número 4. Brasil es el 5º país más grande del mundo y el 3º más grande de las Américas, por lo cual su topografía es diversa. La mayor parte de las tierras altas se ubican principalmente en la parte sur del país. Su noroeste es una meseta compuesta por un terreno amplio interrumpido por algunos cerros. La región sureste es más accidentada con una masa compleja de cordilleras y sierras que alcanzan altitudes de más de 1200 metros sobre el nivel del mar, y al norte el escudo guayanés constituye una fosa de drenaje principal, separando los ríos que corren hacia el sur de la cuenca del Amazonas de los ríos que desembocan en el sistema del río Orinoco. El punto más alto del país es el Pico da Neblina, en la frontera con Venezuela. Brasil tiene una amplia variedad de condiciones climáticas, aunque se puede considerar que en su mayor parte es tropical, con una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Número 5. La cultura de Brasil se deriva de la cultura portuguesa, esto debido a sus fuertes lazos coloniales. Estos introdujeron el idioma, la religión y el estilo arquitectónico. Sin embargo, el país también tiene cierta influencia africana e indígena. Esta se refleja en su gastronomía y su música principalmente, así como también de japoneses, judíos y árabes, quienes llegaron en grandes cantidades al sur y sureste de Brasil durante los siglos XIX y XX. Número 6. La población de Brasil es de poco más de 208 millones de habitantes. La mayoría de estas se concentra en las regiones sudeste y norte del país, mientras que las regiones más extensas y el centro-oeste y norte no tienen tanta densidad de población. Étnicamente, la mayoría de la población se describe como blanca, seguida de los mulatos y los negros. Y en términos de religión, la gran mayoría de los brasileños son católicos romanos. Por su parte, el idioma oficial del país es el portugués. Por ejemplo, buenos días. Bom dia. Buenas tardes. Boa tarde. Buenas noches. Boa noite. ¿Cómo estás? Como você está? Hola. Oi. ¿Todo bien? Tudo bem? Número 7.
Brasil es la economía nacional más grande de América Latina y la novena más grande del mundo. El país tiene una economía capitalista mixta con vastos recursos naturales. Brasil ha sido el mayor productor mundial de café durante los últimos 150 años, aunque la agricultura solo representó un 5.1% del PIB en el 2007. En la actualidad la industria representa más del 30% del PIB, siendo algunos de los principales productos de exportación los aviones, los equipos eléctricos, los automóviles y el etanol. Su moneda oficial es el real y la corrupción es un limitante identificado para penetrar el mercado global. Asimismo, el país tiene un gran sector cooperativo que proporciona el 50% de los alimentos en el país. Por ejemplo, Unimed es la cooperativa de atención médica más grande del mundo y se encuentra en Brasil. Número 8. Brasil tiene una red de carreteras de cerca de 1.8 millones de kilómetros, siendo esta la principal vía de comunicación para el transporte de carga y de pasajeros. De igual forma, existen cerca de 4.000 aeropuertos y aeródromos, siendo el segundo país con mayor número de aeropuertos en el mundo tras Estados Unidos. De estos, 34 son internacionales. Por su parte, el país tiene una extensa red ferroviaria de casi 29.000 kilómetros de extensión, siendo la décima más grande del mundo, y en puertos hay un total de 37, entre los cuales el más grande es el puerto de Santos. Y finalmente, número 9. Brasil es una república federativa democrática. El presidente es elegido por un periodo de 4 años con derecho a reelección y este nombra ministros que ayudan en el gobierno. El voto es obligatorio. Por su parte, el Congreso Nacional de Brasil es el órgano encargado de ejercer el poder legislativo a nivel federal. Este es bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados de 513 miembros y un Senado de 81 miembros. Y en términos de leyes, el Tribunal Supremo de Brasil es el más alto tribunal de justicia del país y se rige por la Constitución Federal. Cada estado tiene sus propias constituciones, aunque estas no deben contradecir a la Constitución Federal. Brasil está dividido en 26 estados y un distrito federal, que a su vez se subdivide en 5.570 municipios. Estos tienen gobernadores y alcaldes respectivamente y un cuerpo legislativo elegido directamente por sus votantes. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.